A lo largo de la historia, los humanos han usado tatuajes para protegerse contra la brujería, reclamar su pertenencia a grupos, declarar su amor, honrar a sus seres queridos o simplemente expresarse. Y parece que los tatuajes no irán a ninguna parte porque en 2022 el 46% de la población de Estados Unidos tiene al menos uno. Por eso no sorprende que el tatuaje haya ocupado el sexto lugar entre las industrias de más rápido crecimiento en el país, y es seguro asumir que este porcentaje solo aumentará. Pero, ¿alguna vez te detuviste a preguntarte cuándo surgió esta forma de modificación del cuerpo y cómo cambió a lo largo de los años? Bueno, déjame contarte. Los tatuajes datan de miles de años. ¿Has oído hablar de Otzi, el hombre de hielo? Es la momia de 5200 años que fue encontrada incrustada en el hielo glacial en 1991 en los Alpes de Otza. Sí, así es como obtuvo el apodo de Otzi. La razón por la que estoy hablando de él ahora es que tiene el récord de los tatuajes más antiguos en el libro Guinness de los récords mundiales. En todo su cuerpo tenía 61 marcas que los expertos consideraron tatuadas. Estas marcas se componían de líneas verticales y horizontales que se crearon a partir de ceniza o pigmento de hollín. Otzi, sin embargo, no estaba tratando de expresar su verdadero yo con ellos. Cuando examinaron sus huesos en detalle, notaron que había degeneración relacionada con la edad o lesiones en las áreas tatuadas de su cuerpo. Esto hizo que los científicos creyeran que sus tatuajes podrían haber estado relacionados con tratamientos de alivio de molestias, similares a la acupuntura. Eso también explica la distribución algo aleatoria de estas marcas en su cuerpo. Los expertos también creen que el hecho de que Otzi tuviera tantos tatuajes significa que otros en su cultura sabían sobre ellos y que él no fue la primera persona en tenerlos. Y aunque los tatuajes de Otzi se consideran terapéuticos, también se descubrieron pruebas de tatuajes figurativos, que son imágenes de cosas reales como animales, etc., en 2 momias egipcias de 5000 años de antigüedad. Además de llevar la evidencia de la práctica del tatuaje en África 1000 años atrás, este descubrimiento también tiene la importancia de cambiar la creencia de que solo las mujeres egipcias hacían tatuajes. Sin embargo, se han recuperado otras momias con tatuajes de al menos 49 sitios arqueológicos, incluidos lugares de Groenlandia, Alaska y Filipinas, lo que sugiere que los tatuajes eran algo mundial. Pero a pesar de toda esta evidencia que demuestra que el arte del tatuaje es ancestral y universal, se desconoce la fecha exacta de cuándo y dónde comenzó. Hay registros escritos de los tatuajes en la Grecia del siglo V a.C., donde se usaban para marcar a los criminales y enemigos para que fuera más fácil identificarlos si intentaban escapar. Los romanos y los persas también usaban el tatuaje con los mismos fines. Otras culturas, en cambio, tenían diferentes usos en mente. En Filipinas, los tatuajes eran símbolos de identidad tribal, parentesco, valentía, belleza y estatus social o económico. También se creía que tenían habilidades mágicas y que se hacían como talismanes protectores contra cualquier fuerza sobrenatural malvada. En consecuencia, se creía que el proceso de tatuar era sagrado, por lo que involucraba algunos rituales. Por ejemplo, si un tatuador o la persona que estaba a punto de hacerse un tatuaje estornudaba antes de que comenzara el proceso, se veía como una señal de desaprobación de los espíritus. Entonces la sesión sería cancelada o reprogramada. Y una vez que se completaba un tatuaje, generalmente se realizaba una celebración. Y en el antiguo Egipto, los tatuajes se usaban originalmente para mostrar una dedicación a una deidad, y se creía que transmitían protección divina. Lo que vale la pena mencionar aquí es el hecho de que muchas de las momias tatuadas descubiertas en Egipto eran mujeres. Una de esas momias llegó a ser conocida como Amonet, la sacerdotisa tatuada de Hathor, que tenía una variedad de imágenes en su cuerpo. Cuando la descubrieron por primera vez, los expertos inicialmente pensaron que debido a la ubicación de sus tatuajes, estos se hicieron como un tratamiento médico para una afección en la parte inferior del cuerpo, o simplemente eran las marcas de un estatus inferior. Pero en los últimos años, un examen más profundo reveló que se trataba de una persona de alto estatus social, por lo que se desestimó la teoría anterior. Este descubrimiento llevó a algunos a creer que sus tatuajes posiblemente funcionaban como protección contra las dificultades del embarazo y el parto. Ahora echemos un vistazo a la historia de Japón con los tatuajes. El tatuaje con fines espirituales y decorativos estaba muy extendido en Japón, y de hecho se remontaba al menos al año 300 a.C. Algunos textos también describen tatuajes y otras marcas corporales para indicar las diferencias sociales entre los japoneses. Sin embargo, en el siglo XVII, tatuaban a la mayoría de los criminales como una marca de castigo, y a mediados del siglo XIX, los tatuajes se prohibieron por completo. Y aquellos que los tenían eran vistos como carentes de respetabilidad, lo que a su vez creó una subcultura de parias que formaron las raíces de la yakuza. Pero, ¿cómo comenzó el papel moderno y más expresionista de los tatuajes en el mundo occidental? James Cook fue un explorador y capitán británico que se hizo famoso por sus 3 viajes al Pacífico Sur que tuvieron lugar entre 1768 y 1779. Durante uno de estos viajes llegó a las islas Tahitianas, donde conoció el arte del tatuaje.
Cuando pisó la isla quedó sorprendido e impresionado por los hombres y mujeres fuertemente tatuados y quiso anotarlo en su cuaderno de viajes. Entonces, para describir su arte corporal, usó el término tatuaje. Esto después de escuchar a los lugareños referirse a sus marcas con una palabra que sonaba similar. Antes de eso, el tatuaje se denominaba simplemente cicatrización, pintura o tinción. Muchos miembros de la tripulación de Cook regresaron a Inglaterra con tatuajes de este viaje, lo que inició una tradición de tatuajes entre los marineros. Comenzaron a usar tatuajes como una forma de registrar sus viajes. Por ejemplo, se hacían un tatuaje de anclas si cruzaban con éxito el Océano Atlántico o un tatuaje de tortugas si cruzaban el Ecuador. Esto allanó el camino para el estilo tradicional del tatuaje. Y en el siglo XIX, aunque los tatuajes todavía se asociaban en gran medida con los marineros, también se habían extendido a la alta sociedad británica. Durante la década de 1870 incluso se habían convertido en declaraciones de moda entre algunos miembros de las clases altas, así como entre la realeza. Si hablamos de las personas de la alta sociedad que los tenían, estaban la madre del primer ministro británico Winston Churchill, Lady Randolph Churchill, el príncipe de Gales, el futuro Eduardo VII, y sus hijos, así como varios familiares de la reina Victoria. Incluso se rumoreaba que ella misma tenía un tatuaje de un tigre luchando contra una pitón en un área de su cuerpo que podía cubrirse fácilmente con ropa por si acaso. Todo esto llevó a que los tatuajes se convirtieran en una marca de riqueza a fines de la década de 1880. En 1891, la máquina de tatuar fue creada por Samuel O'Reilly, quien también era un tatuador de la ciudad de Nueva York. Su diseño se basó en una modificación del bolígrafo eléctrico de Thomas Edison, que originalmente se diseñó para ayudar a las empresas con la duplicación de documentos. Y también fue alrededor de los mismos años que comenzaron a aparecer las mujeres tatuadas, aunque principalmente en los circos para entretener a la gente. Aunque esa industria finalmente se desaceleró, en la década de 1920 más mujeres comenzaron a hacerse tatuajes como una alternativa rentable al maquillaje, ya que los productos eran muy caros en ese momento. En 1939, Mildred Hall se convirtió en la primera mujer en abrir su propia tienda de tatuajes en Nueva York. Fue en esta época cuando los Estados Unidos introdujeron los números de seguridad social y muchos ciudadanos se tatuaron los suyos en el cuerpo como ayuda para la memoria. Sin embargo, a pesar de estos tatuajes, los decorativos continuaron siendo menospreciados. Si te hacías un tatuaje durante los años 50 o 60, la mayoría de la gente todavía te vería como un rebelde o un criminal. En 1961, el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York prohibió los tatuajes porque los consideraba la causa de la propagación de enfermedades. La prohibición no se levantó hasta 1997. Y hoy en día, los tatuajes son tan comunes que incluso los juguetes los tienen. Así que no hay prohibición, estigma, restricción de estilo o color, y nada que te impida hacerte el tatuaje de tus sueños, excepto tu mamá, tal vez. La teoría de los mundos paralelos se ha discutido en la comunidad científica durante mucho tiempo. Desafortunadamente, aún no estamos lo suficientemente desarrollados para probarla o refutarla, pero sigue siendo una teoría interesante, y es por eso que tenemos muchas leyendas urbanas inusuales sobre los invitados de una realidad paralela. Veamos algunas de ellas. Un hombre de un país inexistente. Esta historia tuvo lugar en 1851 en un pequeño pueblo alemán, Frankfurt an der Oder. Un hombre perdido se acercó a los aldeanos locales pidiendo ayuda. El hombre se presentó como Hofar Borin. Hablaba un alemán muy pobre y tenía un acento muy fuerte. El hombre mismo afirmó que hablaba Laxar y Abraham, idiomas que en realidad no existen en nuestra tierra. Afirmó ser de Laxaria, un país del continente llamado Sacria, separado de Europa por un enorme océano. Sin embargo, ninguno de estos lugares existía en nuestro mapa. La gente llevó a Hofar ante las autoridades locales. Habló con un psiquiatra, pero el médico concluyó que el hombre estaba totalmente cuerdo. Una investigación de la policía local tampoco reveló nada sospechoso sobre él. Hofar Borin afirmó que el propósito de su visita a Europa era encontrar a su hermano perdido hace mucho tiempo. Sobrevivió a un naufragio y se encontró cerca del pueblo. Le mostraron un mapa del mundo y un globo terráqueo y le pidieron que indicara el lugar donde había naufragado, pero no reconoció ningún lugar. Parecía tener un amplio conocimiento sobre su mundo natal. Hofar nombró 5 continentes principales en él: Sacria, Aflar, Astar, Auslar y Euplar. Su historia se consideró plaudible. Los científicos de Frankfurt decidieron enviar al hombre a Berlín para realizar más investigaciones. Sin embargo, durante el viaje tuvo algo así como una convulsión. El hombre saltó repentinamente del carruaje y desapareció en el bosque circundante.
A pesar de una búsqueda larga y exhaustiva, no se encontraron rastros de Hoffar. Parecía haber desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. El inspector Labeuf, quien fue asignado para escoltarlo a Berlín, pensó que este hombre podría ser un ser de otro mundo y que había regresado al lugar de donde había venido. Dame la autopista 167. Este incidente ocurrió el 20 de octubre de 1969. Se informó por primera vez en 1988 en la revista Strange. El artículo habla de dos hombres, LC y su socio comercial Charlie. Los nombres son ficticios. Una tarde, LC y Charlie conducían por la autopista 167 en el sureste de Luisiana. Hablando de trabajo, iban hacia el centro petrolero de Lafayette. La carretera estaba vacía al principio, pero luego los hombres notaron un automóvil muy viejo y muy lento adelante. Los hombres comenzaron a hablar sobre este misterioso auto. Estos coches no se han producido en varias décadas, pero aquel parecía bastante nuevo. Los hombres pensaron que era gracias al cuidado del dueño y lo admiraron. Disminuyeron la velocidad para ver mejor el auto. LC notó un letrero naranja brillante que decía 1940. Miraron al conductor. Era una mujer joven con ropa anticuada, un sombrero con una pluma larga y un abrigo de piel, aunque afuera hacía calor. Había un niño a su lado, también vestido con un abrigo y un sombrero. LC y Charlie querían hablar con ella, pero luego notaron la expresión en su rostro. La mujer miraba a su alrededor con pánico, casi al borde del llanto. LC la llamó y le preguntó si necesitaba ayuda. Ella asintió y él le hizo un gesto para que se estacionara al costado del camino, pero cuando los hombres también estacionaron, de repente notaron que el auto de la mujer había desaparecido. Miraron alrededor de la carretera en estado de shock. No podrían haber ido a ningún lugar tan rápido, pero el coche no se encontraba por ninguna parte. Después de un tiempo, otro hombre se acercó en un coche hasta LC y Charlie. Dijo que había visto todo lo que había pasado y afirmó que el automóvil simplemente había desaparecido. Los hombres hablaron sobre el incidente durante varias horas. Cuando llegaron a la ciudad, se pusieron en contacto con la policía. Sin embargo, la policía no pudo ayudarlos de ninguna manera. Aparte de sus palabras, no hubo confirmación de la existencia del automóvil. El caso se discutió durante un tiempo en los periódicos locales y luego cayó en el olvido. El incidente del cañón de Gadianton. Este incidente ocurrió en mayo de 1972 en el sureste de Utah, cerca del cruce ferroviario de Módena, al borde del desierto de Escalante. Jenna North conducía el Chevrolet Nova 1971 de su padre. Su amiga Carol Abbott estaba en el asiento del pasajero. En el asiento trasero había otras dos chicas, Lisa Roquefort y Bethany Gordon. Eran pasadas las 10 de la noche cuando las chicas cruzaron la frontera entre los estados de Utah y Nevada. Querían regresar al campus antes de que su ama de llaves, la señora Mortensen, cerrara las puertas de los dormitorios. Este tramo de la autopista 56 en Utah está bastante desierto. Allí no hay nada más que arena y algunas plantas. Las chicas estaban muy felices cuando finalmente notaron el cruce de ferrocarril de Union Pacific en Módena. Pero justo detrás de la barandilla, Jenna notó dos carreteras. Una iba al desierto y la otra al cañón Gadianton. Las chicas decidieron tomar el camino hacia el cañón. Pensaron que sería un atajo al campus. Las otras chicas estaban charlando entre ellas cuando Jenna notó que ya no conducían sobre asfalto, sino sobre cemento blanco. ¡Cuidado!, gritó de repente una de las amigas. El camino terminaba abruptamente en una alta pared de roca. Era un callejón sin salida. Tuvieron que volver sobre sus pasos, y mientras las amigas de Jenna se quejaban de que ahora tendrían que dormir en el auto, Jenna vio que el panorama había cambiado drásticamente. Ya no estaban en el desierto. En cambio, el cañón se había convertido en un área abierta con campos de trigo, matorrales de pino y un pequeño lago más adelante. Una luna llena brillaba en el cielo, lo cual era extraño porque no debería haber estado allí esa noche. Las chicas no tenían idea de dónde estaban, así que simplemente se dirigieron hacia el semáforo. Había un edificio que pensaron que era un comedor o restaurante. Las chicas vieron un letrero de neón brillante, pero ninguna de ellas pudo leer lo que estaba escrito en él. Estos símbolos eran diferentes a cualquier idioma que conocían. De repente varias personas salieron del lugar, parecían sorprendidos y asustados por el Chevrolet de Jenna.
Agitaban las manos y gritaban algo, pero las chicas no los entendían. Lisa decidió pedir ayuda a los hombres. Sacó la cabeza por la ventana y enseguida dejó escapar un grito de terror. ¡Sal de aquí!, le gritó a Jenna. El Chevrolet se alejó del edificio. Unos faroles brillantes iluminaron su auto desde atrás. Los perseguían unos vehículos que tenían forma de huevo, 3 ruedas y emitían un zumbido. El camino conducía de vuelta al cañón. Jenna no tuvo tiempo de reducir la velocidad y se estrelló contra él. Los vehículos habían desaparecido junto con el paisaje desconocido. Las chicas estaban de vuelta en el desierto. Afortunadamente, ninguna había resultado herida físicamente, pero Lisa estaba en estado de shock. Decía una y otra vez, ¡no eran humanos! Las chicas tuvieron que ayudarla a caminar. 1 hora más tarde pudieron detener un automóvil de la patrulla de caminos de Utah. Le contaron a la policía su historia. Los detalles del informe redactado por el oficial de policía eran complicados y confusos. Durante la investigación, la policía no pudo determinar a partir de las huellas en los neumáticos exactamente dónde se había perdido el automóvil. Las huellas terminaban muy abruptamente, como si el Chevrolet hubiera desaparecido repentinamente. La policía no podía explicar cómo el automóvil pudo haber viajado 3,2 kilómetros sin dejar rastros, especialmente en un terreno tan sólido. Todavía hay disputas sobre esta historia, pero al final todas las versiones y explicaciones de lo que sucedió son solo conjeturas. Tal vez nunca descubramos la verdad. Estas son algunas de las leyendas urbanas sobre viajes interdimensionales. Por supuesto, no hay pruebas de que ninguna de estas historias sea real. A menudo, la verdad resulta ser muy mundana. Por ejemplo, el famoso hombre de Tauret, a quien la gente también llamaba un invitado de otra realidad, resultó ser un simple estafador llamado John Allen Kuchar Segrus. Pero aún así, esas historias siguen siendo muy interesantes. Es invierno de 1980. Estamos en el pequeño pueblo de Lengby. Jean Hilliard, de 19 años, conduce a casa después de verse con un amigo. Toma un atajo y gira hacia un camino congelado y resbaladizo. En la oscuridad, pierde el control del auto. El vehículo se estrella contra una zanja. Luces de emergencia, nevada, noche y helada fuerte. Jean sale del vehículo. Lleva solo un abrigo ligero de invierno, guantes y botas vaqueras. La temperatura del aire es mucho más baja que en un congelador. Ella está segura de que su amigo vive cerca, así que va por ese camino. Sube una colina alta y se da cuenta de que ha tomado la ruta equivocada. Parece que se ha perdido. La chica deambula un par de kilómetros más hasta que ve la casa de otro amigo en la distancia. Helada, camina hacia allí. Entonces, todo se vuelve negro. Jean pierde el conocimiento. A la mañana siguiente, el ganadero Wally Nelson se despierta de muy buen humor. Es la temporada de vacaciones. Hay una especie de cuento de hadas de invierno fuera de la ventana. Sale de su casa y encuentra el cuerpo de Jean Hilliard tirado a pocos metros de su porche. Wally se acerca a ella, la sacude y se horroriza. Su cuerpo está rígido y frío como madera congelada. Sus ojos están abiertos y no se mueven. Su cabello se ha congelado. Simplemente no parece viva. Pero Wally ve que todavía respira. Jean ha logrado sobrevivir. Él quiere subirla a su auto para llevarla al médico, pero el cuerpo de la chica no se dobla y no cabe en el coche. Se siente como una estatua. Consigue un auto más grande y va al hospital lo más rápido que puede. Los médicos se llevan a Jean, pero no creen que tenga ninguna posibilidad de sobrevivir. Su mano está tan dura y congelada que ninguna aguja puede penetrarla. Una temperatura baja, ojos vidriosos y músculos tan duros como una piedra son los resultados del modo de emergencia. Su cuerpo ha dirigido toda la sangre a los órganos vitales para garantizar su funcionamiento. Es por eso por lo que otras partes de su cuerpo se ven sin vida, y su piel y músculos no reaccionan a nada. Los médicos deciden ponerle almohadillas térmicas para calentarla. Su familia espera por su recuperación,
Pero en este momento, todo lo que pueden hacer es esperar. La congelación es peligrosa, porque todo ese líquido congelado comienza a expandirse. Llena una botella pequeña con agua y ponla en el congelador por unas horas. Luego sácala y verás que parece haberse expandido o incluso agrietado debido al aumento de volumen del líquido. Lo mismo sucede dentro de nuestros cuerpos. Estamos formados por casi un 70% de agua. Cuando se congela, sus partículas se convierten en cristales de hielo y desgarran las membranas celulares. Los fragmentos de hielo pueden estirar y destruir los tejidos. Esto se llama congelación. Además, nuestro cuerpo puede ralentizar todos los procesos internos en condiciones de frío extremo para ahorrar fuerza y energía. El corazón late más despacio y los pulmones dejan de consumir mucho oxígeno. El metabolismo se ralentiza. Eso sucedió con Jean, y tal vez fue lo que le salvó la vida ese día. Estuvo tumbada en la nieve con heladas severas durante unas 6 horas. Pero, ¿por qué las partículas de hielo no comenzaron a destruir sus membranas celulares? ¿Cómo soportó su cuerpo tal daño y logró sobrevivir? De vuelta en el hospital, los médicos están felices de ver a Jean mejorar. La sangre caliente se esparce a través de los vasos helados y le devuelve la vida a su cuerpo. Sorprendentemente, los cristales de hielo no han dañado sus músculos ni su piel. Unas horas más tarde, la chica recupera el conocimiento. Al mediodía comienza a hablar. Jean no sabe lo que le pasó. Recuerda caminar a la casa de su amigo y luego despertarse en el hospital. Lo que más le preocupa en este momento es que el auto de su padre está en algún lugar en una zanja. Resulta que la chica cayó y se arrastró hasta la casa de Wally Nelson, pero no lo recordaba. Aparentemente, su cerebro activó el instinto de supervivencia esa noche. Por desgracia, no logró gatear los últimos metros. Jean se desmayó en la puerta y permaneció allí durante 6 horas. Los médicos examinan a la chica y descubren que está completamente sana. Pronto es dada de alta del hospital. Pero este caso no fue único. El profesor de medicina de emergencia David Plummer dijo que había visto alrededor de 12 casos similares en los últimos 10 años de pacientes que lograron sobrevivir a una congelación severa. Jean regresa a casa y descubre que se ha hecho famosa. Escriben sobre ella en los periódicos, quieren entrevistarla y filmar documentales. Su caso ha llamado la atención de muchos médicos de todo el mundo, pero nadie ha podido averiguar exactamente cómo logró sobrevivir. En el caso de los humanos, estas recuperaciones parecen un milagro, pero muchas criaturas del mundo natural pueden adaptar sus cuerpos a condiciones extremas. Una de ellas es la rana de árbol. Estos animales viven principalmente en zonas templadas y tropicales de Eurasia. A veces, tienen que lidiar con el clima frío. Su cuerpo inyecta glucosa en el torrente sanguíneo cuando sienten que se están congelando, y el contenido de sus células se convierte en jarabe. El azúcar reduce el punto de congelación del agua. Así, las ranas arborícolas se han adaptado a tales condiciones. El agua fuera de sus células puede congelarse. Sus cuerpos pueden ponerse tan duros como cubos de hielo, pero están vivas y sintiéndose genial. Luego, cuando hace más calor, se recuperan por completo. La sangre llena su cuerpo y pone todos sus músculos en movimiento. Pero uno de los animales más sorprendentes que pueden soportar temperaturas bajo cero es el pez de hielo. Es transparente, similar a una medusa. Nada en las oscuras y frías aguas antárticas. El pez de hielo se siente cómodo allí debido al anticongelante en su sangre. Más precisamente, es una sustancia única que es como un anticongelante. Este líquido no permite que las células, los órganos y el cuerpo del animal se congelen. No hay glóbulos rojos que transporten oxígeno en la sangre de este pez, y es el único vertebrado con tal superpoder. Hay organismos en nuestro planeta que utilizan el frío para prolongar su vida. Científicos han encontrado algunos de ellos en el hielo de Siberia. Esas son criaturas multicelulares microscópicas, como pequeños gusanos que pueden vivir en un congelador durante unos 10 años. Pero los gusanos de Siberia tenían unos 24.000 años. Los científicos los transportaron al laboratorio y los descongelaron. Estos cobraron vida y comenzaron a multiplicarse inmediatamente después de todos esos siglos de sueño. Sus cuerpos pueden entrar en criptobiosis. Esto se produce cuando un organismo completamente congelado tiene funciones vitales mínimas. Un análisis mostró que los gusanos podían permanecer en este modo durante decenas de miles de años.
Y hay muchos de esos animales en nuestro planeta. Además, estas criaturas son unas de las más resistentes a la radiación. Son prácticamente invulnerables. Pero volvamos a nuestra historia. Es posible que el cuerpo de Jean Hilliard entrara en una criptobiosis breve. Tal vez había algún líquido que no se congelaba en la sangre de la chica. Pero nadie lo sabe con seguridad. En estos días tiene un trabajo común y casi no recuerda ese día. Una investigación adicional sobre este tema puede ayudar a los científicos a crear medicamentos especiales que pueden ayudar en las temperaturas bajo cero. Imagínate, podrías salir con seguridad en el invierno usando una camiseta y un par de pantalones cortos. Saldría vapor de tu cuerpo y el hielo bajo tus pies se derretiría. Te sentirías caliente por dentro. Un sueño, tal vez. Pero siendo realistas, los fabricantes de abrigos de invierno, por supuesto, nunca lo permitirían. Al igual que Jack Sparrow de las películas de Piratas del Caribe, el Capitán Kidd era un pirata que navegaba en busca de tesoros. Solo que él era menos encantador y más peligroso. Según la leyenda, era tan protector de su botín que todavía anda por ahí, cuidándolo como un fantasma. William Kidd, quien se hizo famoso como el Capitán Kidd, nació alrededor de la década de 1650. Le dijo a la gente que su lugar de nacimiento fue Dundee, Escocia, pero muchos piensan que era una mentira. Cuando era joven, Kidd se estableció en la ciudad de Nueva York. Se hizo amigo de personas influyentes, incluidos 3 gobernadores. Algunas historias sugieren que comenzó sus aventuras marítimas como novato en un barco pirata antes de convertirse en un marinero conocido. Para 1689, Kidd ya se había convertido en parte de una tripulación pirata. Cuando navegaba por el Caribe, Kidd y otros hombres en el barco se rebelaron. Dominando al capitán, renombraron su embarcación como el bendito William y convirtieron a Kidd en el nuevo capitán. Kidd ganó experiencia e incluso asistió a ciertos países durante batallas. Una vez, un gobernador no le pagó a la tripulación por sus servicios y Kidd y su equipo atacaron una isla francesa, Marigalante, y la saquearon, lo que los llevó a recaudar una gran cantidad de dinero. En 1691, Kidd se casó con una mujer llamada Sarah Bradley, quien era una de las mujeres más ricas de Nueva York. Ella había estado casada 2 veces antes que él y era viuda. Su dinero provenía de la herencia de uno de sus maridos anteriores. Unos años después, el gobernador de Nueva York, Massachusetts y Nuevo Hampshire le pidió al Capitán Kidd que fuera tras unos piratas. No era una solicitud cualquiera. Tenía el apoyo del rey y era muy importante. Si Kidd hubiera dicho que no, la gente habría pensado que era desleal y lo habrían despreciado. Este fue el comienzo del viaje que hizo famoso al Capitán Kidd como pirata y personaje de historias. Esta travesía fue financiada por algunos señores nobles, quienes eran de las personas más poderosas en Inglaterra en ese momento. El propio rey firmó una carta que le otorgaba a Kidd el permiso para ser un corsario, que es básicamente un pirata que puede hacer todas las cosas de pirata, pero con una licencia legal. Esta carta decía que el 10% del tesoro que pudiera encontrar iría al rey. Para conseguir algo de dinero extra para el viaje, Kidd tuvo que vender uno de sus barcos, el Antigua. Y para su viaje especial, Kidd consiguió uno nuevo, llamado Adventure Galley. Era perfecto para perseguir piratas, con 34 cañones, remos y una tripulación de 150 hombres. Los remos eran útiles porque permitían mover el barco incluso cuando el viento no soplaba. Kidd era muy exigente con su tripulación. Elegía solo a los mejores y más leales oficiales. Pero cuando el Adventure Galley se encontraba navegando, ocurrió algo extraño. Se esperaba que Kidd saludara a un yate de la marina, pero no lo hizo. Entonces, el yate de la marina disparó un tiro para recordarle a Kidd que necesitaba mostrar respeto. Sin embargo, Kidd y su tripulación decidieron hacer lo contrario. Se voltearon y mostraron sus traseros en señal de irrespeto. Después de esto, el capitán de la marina se enojó y reclutó a muchos de los miembros de la tripulación de Kidd para trabajar en la marina, a pesar de que las tripulaciones de los corsarios generalmente estaban exentas de esta obligación. Kidd, con escasez de hombres, navegó hacia Nueva York, donde capturó un barco francés. Para reemplazar su tripulación perdida, contrató a muchos criminales conocidos, algunos de los cuales probablemente eran antiguos piratas. En septiembre de 1696, el capitán Kidd zarpó hacia el Cabo de Buena Esperanza en África.
Su viaje enfrentó problemas desde el principio. El cólera hizo que muchos de sus tripulantes se enfermaran y fallecieran. Aún peor, su barco nuevo comenzó a tener muchas filtraciones. Kidd también tenía la misión de atrapar a algunos piratas en el Océano Índico, pero no pudo encontrarlos. A medida que su gran plan comenzaba a desmoronarse, Kidd se desesperó por conseguir dinero para cubrir sus costos. Lo peor ocurrió unos meses después. Kidd atacó a uno de los miembros de su tripulación porque el hombre quería abordar un barco holandés, lo cual habría sido considerado un acto de piratería. El hombre falleció debido a su herida. Las cosas iban cuesta abajo rápidamente para Kidd, y un oficial de la Marina Real lo declaró pirata. Kidd cambió la bandera de su barco para que pareciera francesa y capturó una gran embarcación armenia llamada Kedah Merchant. Estaba cargada con cosas valiosas como seda, oro y plata. Kidd decidió quedarse con el Kedah Merchant y navegó hacia Madagascar. Allí conoció a otro pirata llamado Robert, que había tomado el barco de Kidd años atrás. Hay dos historias diferentes sobre cómo sucedió. Una dice que Kidd fue amable con él y la otra dice que Kidd estaba asustado y quería esperar a su respaldo para atacar. Sea cual sea el caso, la mayoría de la tripulación de Kidd lo dejó para unirse a Robert. Kidd decidió rendirse y regresar a casa. Abandonó su viejo barco, el Adventure Galley, ya que se estaba desmoronando. Antes de prenderlo fuego, tomó todos los objetos de valor y abordó el Adventure Prize. Las autoridades británicas tenían una ley que ofrecía indultos a los piratas en el Océano Índico, pero se aseguraron de que Kidd no pudiera obtener uno. No querían perdonarlo porque estaba conectado con algunas personas poderosas en Inglaterra. Kidd descubrió que lo buscaban tan pronto como llegó a Anguila y no pudo usar el indulto. El gobierno había cambiado y los nuevos líderes querían usarlo para hacer quedar mal a sus rivales. Pensaban que Kidd delataría a sus poderosos partidarios. Sin embargo, él se negó a revelar nombres, creyendo que sus amigos vendrían a su rescate. Lamentablemente para él, lo defraudaron. Algunos dicen que podría haber escapado del castigo si hubiera hablado, pero no lo hizo. Kidd fue enviado a Londres para ser juzgado ante la alta corte del almirantazgo. Acusaron a Kidd de piratería en alta mar y del accidente con un miembro de la tripulación. Mientras esperaba su juicio, fue encarcelado en la famosa prisión de Newgate. Lo encontraron culpable de todos los cargos y lo sentenciaron a ejecución pública, aunque muchos cuestionaron si la evidencia era suficiente para un veredicto tan severo. Fue ejecutado el 23 de mayo de 1701. Su cuerpo fue exhibido sobre el río Támesis durante 3 años como advertencia para cualquiera que pensara en convertirse en pirata. Algunos de los tripulantes de Kidd estaban destinados a ser castigados de la misma manera, pero fueron liberados antes de sus ejecuciones. El botín que el capitán Kidd había recolectado a lo largo de los años hizo que la gente creyera que debía haberlo escondido en algún lugar. Esto desató una gran cantidad de búsquedas de tesoros en diferentes lugares. Algunas personas dicen que Kidd podría haber escondido su botín en el río Rahway, en Nueva Jersey, justo enfrente de Staten Island. La evidencia sugiere que el capitán ocultó un pequeño alijo de tesoros en la isla Gardeners, cerca de Nueva York. Supuestamente, fue encontrado y enviado a Inglaterra como prueba contra Kidd en su juicio por piratería. Alrededor de la bahía de Fundy, la gente ha estado buscando el tesoro de Kidd desde al menos 1875. Creían que lo escondió allí durante su tiempo como corsario. Hay un sitio en la isla llamado Money Cove debido a estas historias. Considerando cómo Kidd encontró su triste e injusto destino, no es sorprendente que la gente haya afirmado ver su fantasma. Algunas personas reportaron haberlo visto en el cementerio de la Iglesia de la Trinidad como si estuviera buscando su propia tumba. También hay una historia de 2 hombres que intentaron encontrar las joyas de Kidd en 1825. De hecho, hallaron una caja del tesoro. Pero antes de que pudieran abrirla, el fantasma del capitán Kidd mismo se levantó del suelo junto al cofre del tesoro. Esta vista fue tan aterradora que hizo que los hombres se desmayaran. Ambos afirmaron haber visto una figura verdaderamente espeluznante emerger de la tierra. Exhalaba vapores de azufre y parecía deslizarse sobre el suelo. Afortunadamente, no hay pruebas sólidas que confirmen estas historias de fantasmas. ¿Qué pasaría si te dijera que hubo una vez un hombre que vendió carbón en Newcastle, calentadores de cama en los trópicos y gatos callejeros en el Caribe?
Todo suena como buen material para una comedia de stand-up, pero de hecho es la verdadera historia de Timothy Dexter. Nació en el invierno de 1747 en Malden, Massachusetts. La situación financiera de la familia estaba lejos de ser perfecta, por lo que no podían permitirse darle al niño una educación decente. A los 8 años dejó la escuela y comenzó a trabajar en una granja. A los 16, Timothy se convirtió en aprendiz de curtidor en Boston. Este trabajo era considerado algo de clase baja, pero el salario era bastante bueno. Sus maestros tenían un conocimiento único sobre cómo trabajar con cuero marroquí, que era un éxito entre los fashionistas de aquella época. A los 21 años, Dexter estaba listo para empezar su propio negocio de fabricación de guantes de cuero y pantalones de bronceado de alce. Las cosas se pusieron agitadas en Boston después de los nuevos impuestos y el famoso motín del té, pero Timothy no quería abandonar la ciudad. Su lealtad pronto fue recompensada cuando conoció a la adinerada y recién enviudada Elizabeth Frothingham. Ella se enamoró de Dexter y se casaron. El señor Dexter estaba encantado de haberse mudado al elegante vecindario de Charlestown en Boston, pero los vecinos no compartían su deseo de hacer amistad. Nobles como John Hancock y Thomas Russell, quien era una de las personas más ricas del país en ese entonces, no veían a Timothy, un tipo sin educación que se había casado con dinero, como su igual. Pero nuestro héroe no podía aceptar eso, por lo que decidió demostrarles que era digno de respeto. Primero intentó conseguir un puesto en el servicio público. Presentó decenas de peticiones al cuerpo de gobierno de su ciudad natal. Finalmente acordaron crear un puesto solo para él, informador de venados. Su tarea sería vigilar la población de venados en el pueblo, aunque el último cervatillo había dejado los bosques cercanos 19 años atrás. Aún así, el señor Dexter amaba su nuevo empleo y pasó a la segunda parte de su plan maestro, hacerse rico. Abrió una tienda en el sótano de la casa de su esposa y logró ahorrar varios miles de dólares. En 1775, el Congreso Continental emitió alrededor de 250 millones de dólares en una nueva moneda de papel, el dólar continental. Los dueños de tiendas se negaron a aceptar este nuevo dinero, sin embargo, se imprimió aún más, y pronto inundó el mercado y su valor cayó. Incluso acuñaron una nueva expresión: no vale un continental. Los vecinos adinerados de Dexter querían quedar bien ante la opinión pública y apoyar a la gente común comprándoles algunos de esos billetes casi sin valor. Nuestro héroe decidió que era una gran idea, así que tomó todos sus ahorros y los de su esposa y compró toneladas de esos billetes despreciados. Y su riesgo dio frutos por completo. Una vez que la Constitución de los Estados Unidos entró en escena, se permitió a los poseedores de continentales cambiarlos por un 1% del valor original. Como Dexter tenía mucho de ese dinero, fue suficiente para hacerlo extraordinariamente rico. Estaba seguro de que eso sería suficiente para hacerse amigo de los vecinos, pero lo rechazaron de nuevo. El señor Dexter decidió que el problema era su carácter y no él, y se mudó con su familia a la ciudad costera y mercantil de Newburyport, Massachusetts. Ahora tenía suficientes fondos para comprar una flota de barcos mercantes, un establo lleno de caballos, un lujoso castillo con vistas al mar y muebles suntuosos, incluido un carruaje con sus iniciales. A Dexter le encantaba cuando la gente lo llamaba señor. Contrató a los mejores artistas de la arquitectura europea para crear más de 40 gigantescas estatuas de madera que adornarían su propiedad. Entre ellas había figuras de George Washington, Thomas Jefferson, John Adams y por supuesto el propio Timothy Dexter. La placa bajo su estatua lo describía como el primero en el este y en el oeste y el mejor filósofo del mundo occidental. Todas esas estatuas costaron tanto como toda la propiedad y hacían que la gente se quedara admirada. La esposa de Dexter estaba tan avergonzada que incluso se mudó y la casa se convirtió en un palacio de frivolidad. Sus nuevos vecinos no disfrutaban de su compañía y esperaban hacer que Dexter se declarara en bancarrota con sus malos consejos financieros. Uno de ellos le sugirió que vendiera calentadores de camas en las Indias Occidentales. Los calentadores de cama fueron un verdadero éxito en el siglo XVIII, hechos de latón con mangos largos y se usaban para mantener la cama caliente. Pero, ¿las Indias Occidentales? Sí, es el lugar donde siempre hace calor. Bueno, eso no detuvo a nuestro héroe, quien compró 42,000 de estos aparatos, cargó 9 barcos con ellos y partió en un viaje mientras sus vecinos se reían a su alrededor.
Una vez que llegó a las Indias Occidentales y descubrió que nadie necesitaba calentadores allí, rebrandó los productos y los vendió como cucharones de melaza a los dueños de plantaciones de azúcar. Todos querían comprar al menos 3 o 4, y él ganó bastante dinero con un margen del 79% por cada artículo. También logró vender mitones de lana en el mismo lugar. Los comerciantes asiáticos los compraron para exportarlos a Siberia. Entonces, vender un dispositivo de calefacción en los trópicos resultó bien, pero nadie llevaría carbón a Newcastle, ¿verdad? Un comerciante logró convencer a Dexter de que el carbón antracita tenía una gran demanda en la ciudad minera de carbón más grande de Gran Bretaña. Él no tenía idea de ese pequeño detalle y se dirigió al Reino Unido. Sin embargo, cuando llegó, los trabajadores estaban en huelga y logró vender carbón en Newcastle con un gran margen de ganancia. Dexter regresó a su castillo como un ganador, con 1,5 barriles de plata. Luego tomó otra decisión comercial excéntrica y envió guantes de invierno al Pacífico Sur. Llegó justo a tiempo para encontrarse con marineros portugueses que salvaron el día y compraron los guantes en su camino hacia climas más fríos, ya que los necesitarían allí. También logró comercializar 340 toneladas de huesos de ballena que había almacenado para monopolizar el mercado de corsés femeninos, varillas para cuellos, látigos para carruajes, juguetes y máquinas de escribir, y obtuvo buenos beneficios. Una vez la situación de los gatos callejeros en Newburyport se salió de control. En la reunión del ayuntamiento se votó para deshacerse de todos, pero Dexter se ofreció a comprarlos y cuidarlos bien. Y sí, también encontró la manera de venderlos a un precio premium. Los propietarios de almacenes en el Caribe buscaban desesperadamente una solución a su problema de ratas. Podría parecer que sus elecciones eran solo excéntricas y emocionales, pero biógrafos que analizaron sus decisiones más tarde creyeron que en realidad había desarrollado una estrategia. Dexter llegó a darse cuenta de que su clave para el éxito era averiguar qué productos estaban ausentes en el mercado, abastecerse de ellos hasta el tope y luego venderlos al precio que quisiera. La elección de esos productos a menudo era extraña, pero al final todo funcionaba. Cuando tenía 50 años, Dexter escribió un libro titulado A Pickle for the Knowing Ones, en el que se quejaba de los que estaban en el poder del país y de su esposa. La obra tenía casi 9,000 palabras, pero ni una sola marca de puntuación y una ortografía y mayúsculas únicas. Una sección empezaba así. Publicó la primera edición con su propio dinero y distribuyó el libro de forma gratuita. Y sí, se convirtió en un éxito y se reimprimió 8 veces. En la segunda edición, Dexter agregó una página adicional de 11 líneas de signos de puntuación. Fue su respuesta a todas las personas que se quejaron de que no había ninguno de esos en la primera edición. Les ofreció que insertaran los signos donde quisieran. Dexter siempre se preocupó por lo que los demás pensaban de él a lo largo de su vida. Incluso fingió su propia muerte para ver quién asistía al funeral y cómo se comportaban. Reveló que todo era una broma cuando notó que su esposa no estaba lo suficientemente afligida.